Miércoles, estamos a 13 de marzo del año 2024, más que primavera hoy se espera verano, todavía le queda una semana al invierno oficialmente, pero el anticiclón barre España en este miércoles de nubes, ¿se entiende? Barre de nubes. Bueno, de nubes y de cualquier otro fenómeno meteorológico significativo. Solo en Canarias podríamos tener hoy el cielo cubierto a ratos y alguna lluvia. El resto del país, cielos despejados, temperaturas que van para arriba. Estrenamos la mañana con 4 grados en Solsona, tenemos 9 grados en Arenas de San Pedro y 11 ahora mismo en Carboneras. Y con Roberto Brasero afinamos la previsión dentro de un instante. Y es semana Champions, naturalmente que sí, con últimos partidos de vuelta de los octavos de final, con el Atlético de Madrid que recibe al Inter a las 9 de la noche en el Metropolitano y con el Barça, que anoche pudo respirar aliviado, el Barça que le ganó 3-1 al Nápoles y se mete en la siguiente ronda, ¿no? El viernes es el sorteo de los supervivientes. 3 historias para iniciar la mañana. El gobierno se atribuye la nueva función de fiscalizador de novias de contribuyentes denunciados por Hacienda, al menos cuando la novia se llama Isabel Díaz Ayuso. Le exige explicaciones a ella por el presunto fraude de él, a la vez que reclama que se deje a la esposa del presidente fuera del debate político. Víspera de la aprobación de la amnistía en el Congreso, el gobierno cumple con Junts y difunde los datos de las balanzas fiscales, o los datos que sirven para elaborar luego las balanzas fiscales, o llamadas balanzas fiscales, que es una vieja reclamación independentista para fundamentar el agravio que dicen que sufre Cataluña respecto de otras regiones, entiéndase una que se llama Madrid. Y los grupos políticos se ponen las pilas para elaborar de una vez la ley que reclaman los enfermos de ELA. Se ha aprobado la proposición del Partido Popular en el Congreso y están registradas otras dos, una del PSOE y otra de Junts per Catalunya. O sea que igual la reprimenda de Unzué ha obrado un milagro. Bueno, pues lo primero es que hoy tenemos sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, que si no hay sorpresa se convertirá, o al menos así lo pretende el Gobierno, en sesión de control a Aznar por el 11M y a Díaz Ayuso por el piso del novio de Díaz Ayuso. Sesión de y si depende del PP, pues naturalmente se convertirá en la sesión de control sobre Koldo, sobre Delsi y sobre la corrupción que supone la amnistía. Por cierto, hay tezanos, hay CIS con intención de voto este mediodía. Vamos a ver qué es lo que dice después de las elecciones gallegas, después del caso Koldo, y sobre todo vamos a ver sobre qué asunto de actualidad ha escogido esta vez preguntar José Félix Tezanos, presidente del CIS. El que siempre está atento a los debates sociales y que todavía no ha preguntado por la amnistía directamente. ¿Sobre qué asunto habrá preguntado hoy? Quizás sobre las mariscadoras en Galicia y si acabaron votando todas al PP por las ayudas que se les prometieron. En fin, lo sabremos. Sobre el caso Koldo hay poca novedad esta mañana. Esto es porque un caso descansa para que otro caso tome el protagonismo. Estas cosas que pasan en la actualidad de cada día. Se hablará de Koldo seguro en la sesión de control al Gobierno, pero el Gobierno se empeñará en hablar de Díaz Ayuso y de este asunto del novio de Isabel Díaz Ayuso, a la que pide explicaciones el Gobierno de España, el Gobierno, no el Partido Socialista, el Gobierno de España pide explicaciones a la presidenta de la Comunidad de Madrid por la denuncia por un presunto fraude fiscal en el impuesto de sociedades que tiene presentada la Fiscalía y que todavía no ha sido admitida a trámite por el juzgado. Vamos a ver en qué queda el asunto. Tiene presentada la Fiscalía desde hace un mes una denuncia basada en un informe de la Agencia Tributaria, pero es un informe que afecta, insisto, al novio de la señora Díaz Ayuso y por las empresas del novio de la señora Díaz Ayuso y por el impuesto de sociedades que pagaron esas empresas y que entiende la Agencia Tributaria que tributó bastante menos de lo que le correspondía. La actividad mercantil que desarrolló en el año 20, en el año 21, tendría que haber tributado por impuesto de sociedades, sumando los dos ejercicios, 350.000 euros más de los que tributó. Digamos que hasta ahí llega la información que se han encargado de publicar. Bueno, primero la avanzó ayer el diario.es y aquí ya nos hicimos eco de ella, se acordará usted si nos escuchó ayer. Y luego el diario El País, que dice haber tenido acceso también después al informe, al escrito de la Fiscalía, pues ayer amplió la información. Ayer se dio una circunstancia interesante. Y es que a eso de las, que te digo yo, 7:30 de la tarde, la ministra de Hacienda, es importante esto de que es la ministra de Hacienda. Igual por ser la ministra de Hacienda tendría que ser la más prudente a la hora de hablar de cuestiones que tienen que ver con la fiscalidad. La ministra de Hacienda hace una declaración, estoy en un canutazo, ¿no? Hace una declaración a los periodistas en la que dice Isabel Díaz Ayuso tiene que dar explicaciones porque está viviendo, según he leído en prensa, está viviendo en un piso pagado con fraude, que es un concepto técnico que se ha inventado la ministra, un piso pagado con fraude. Porque el piso se pagó con dinero procedente de las comisiones de las mascarillas. 7:30 de la tarde.
Decía la ministra que lo había leído en los periódicos. ¿En qué periódico? Ningún periódico había publicado semejante cosa, ningún diario había, tampoco los digitales, había publicado semejante cosa. A las 9:30 de la noche sí, lo publicó el diario.es y el diario El País. La circunstancia verdaderamente llamativa es que la ministra de Hacienda había leído en los periódicos algo que aún no habían publicado los periódicos. Qué ojo, qué olfato, qué capacidad para anticiparse a lo que... Bueno, ¿qué es lo que han publicado los periódicos? Basado todo en el informe de la agencia tributaria, ¿se entiende? Pues que en efecto en el año 20, en el año 21, las empresas de este ciudadano que se llama Alberto González Amador, las empresas, digamos, que mejoran mucho su facturación debido a la labor de intermediación que hace entre empresas privadas, según lo que aparece en la agencia tributaria, siempre son empresas privadas. Ponen contacto a unos con otros y se lleva pues una comisión por la intermediación. Y como es el tiempo de pandemia en la que las empresas están desesperadas para comprar y vender, no sé, mascarillas, pues ahí hacen negocio, mejora muchísimo la facturación y ahí es donde la agencia tributaria dice: usted empresa ha pagado, o empresas han pagado menos de impuestos de sociedades de lo que les correspondería. La ministra de Hacienda, que es ministra de Hacienda, insisto, es la que pone sobre la mesa esto del piso, como si guardara relación una cosa con la otra. Del piso no dice nada, que yo sepa, por lo que yo he leído en los periódicos, como diría ella. Del piso no dice nada el informe de la agencia tributaria, porque el piso está a nombre de la persona física, Alberto González, no de las sociedades a las que se les reclama una deuda en el impuesto de sociedades. Pero todo esto le da igual a la ministra de Hacienda porque estamos en la táctica del revoltijo. Evidentemente requiere que la presidenta de la Comunidad de Madrid dé explicaciones y actúe con absoluta transparencia respecto a si efectivamente, como se ha publicado en los medios de comunicación, está viviendo en un piso que se pagó con fraude a la hacienda pública y que se pagó con las comisiones respecto a las mascarillas en la peor situación de pandemia que tuvo este país. Bueno, insisto que cuando la ministra dice cómo se ha publicado en los periódicos, aún no se había publicado en los periódicos. Pero además es que está mezclando dos cuestiones que no son la misma. Insisto que la denuncia de la Fiscalía basada en la agencia tributaria habla del impuesto de sociedades, de las empresas de las que es propietario administrador único el señor González, en efecto, pero no habla del impuesto de la renta del señor González, que es su renta personal como persona física, sobre la que hasta este momento no ha parecido que se sepa, veremos si esta mañana alguien publica algo nuevo, no ha aparecido ninguna objeción de Hacienda a lo que él ha tributado en concepto de renta personal, que es de donde luego se compra el piso, con una hipoteca de 500.000 euros, he leído también en el Plural, creo, en Infolibre, hipoteca de 500.000. O sea, que el dinero del piso no tiene nada que ver con el dinero que ha dejado de tributar la sociedad o las empresas, como debería saber la ministra de Hacienda, porque para eso es la ministra de Hacienda. Bueno, que en el Partido Socialista dicen, o en el gobierno, dice, aquí hemos encontrado una baza pues para poder oxigenarnos un poco, respirar un poco, equilibrando el asunto este de las corrupciones, ¿no? Después de tantos días con lo de los coldos, pues tenemos ahí lo del novio de Díaz Ayuso, que es verdad que por el hecho de ser una cuestión personal y aparecer un novio, pues esto siempre tiene un interés público innegable. De hecho, todos los medios hoy se hacen o nos hacemos eco de lo del novio de Díaz Ayuso, porque es el novio de Isabel Díaz Ayuso. Tampoco lo niega nadie, que esa es la razón de que interese la situación fiscal de este ciudadano. Pero claro, si la presidenta de la Comunidad de Madrid tiene que dar explicaciones sobre lo que ha hecho su novio sin que el novio haya contratado nada con la Comunidad de Madrid, ¿con qué argumento ahora se defiende o defenderá el gobierno que el presidente Sánchez no tiene por qué explicar nada de las relaciones profesionales de su esposa con una empresa que sí fue rescatada por el gobierno de España? A veces, en el afán por dejar en mal lugar al adversario, te estás quitando a ti mismo argumentos para defenderte. Bueno, balanzas fiscales, que esto también afecta a la ministra de Hacienda, porque ha empezado a publicar los datos que sirven para elaborar esto que se llama las balanzas fiscales. Esta es una vieja reclamación independentista que en su día abrazó el PSC, por cierto, que es tener la herramienta para poder defender el agravio de que Cataluña tiene menos inversión del Estado que otras comunidades autónomas, se refieren siempre a Madrid, y que esa es la razón de que deban aspirar en Cataluña a la soberanía fiscal, que dice el señor Puigdemont, ¿no? Que todo lo que se recaude allí se quede allí, en fin, estas cosas que complican mucho lo de la redistribución de la renta con el resto de las comunidades autónomas. Bueno, pero hay un segundo asunto que es interesante y vamos a ver en qué queda en el día de hoy, que es lo de los presupuestos de la Generalitat de Cataluña. Porque se acuerda usted que Salvador Illa ya se ofreció, ya pactó con Esquerra Republicana, con Pere Aragonés, pero falta En Común, y En Común a esta hora de la mañana está por el no a los presupuestos. Vamos a ver si hoy lo arreglan, porque si no lo arreglan no hay presupuestos en Cataluña. Y si no hay presupuestos, el run ya dice que Pere Aragonés está planteando adelantar las elecciones catalanas, pero adelantarlas tanto como que podrían celebrarse en mayo.
Porque le están diciendo los de Esquerra per Aragonés, vamos a ver, si no saca los presupuestos adelante, y esto es un infierno, aprovecha, convoca ya, porque pillas al PSOE con lo de Koldo. Y a Junts sin candidato. Porque Puigdemont no se puede presentar. Esta es la nuestra, dicen en Esquerra Republicana, esta es la nuestra. Convoca ya. Claro, en la Moncloa, dice hoy el Confidencial, en Moncloa ya se han dado cuenta de que esto puede pasar. Y no es un escenario agradable para el Palacio de la Moncloa, porque si no hay presupuestos en Cataluña y hay elecciones anticipadas, entonces ya el resto de la legislatura depende de lo que pasa en Cataluña y de la actitud que adopten los dos partidos independentistas que hoy sostienen a Pedro Sánchez, que son Esquerra y Junts. Rápidamente le cuento también que en el Congreso de los Diputados, después del reproche aquel que les hizo Unzué y los otros representantes de las asociaciones de enfermos y de familiares de enfermos de ELA a los grupos parlamentarios, pues se han puesto las pilas los grupos políticos y sacan adelante ya la primera proposición. Es una que había presentado el PP, dicen pues es la más inmediata que tenemos, la apoyamos todos y para adelante, para hacer una ley que atienda las reclamaciones de los enfermos y de sus familias. Además está la iniciativa que ha presentado el PSOE con Sumar y está una que ha presentado Junts per Catalunya. Conclusión. Pues que aunque pueda haber ahora cambios, matices, correcciones, a ver si se amplía más la cobertura de la ley, si se amplía menos, si se especifica más, pero el caso es que ya está en marcha una vez más. Vamos a ver si esta vez prospera o si esta vez consuman la tramitación parlamentaria y al final la ley se hace carne de una vez. Alsina en Onda.